Buenos días, soy el bachiller Marcos Eduardo Bolívar García, estudiando en la empresa en Ciudad Bolívar, y el día de hoy les vengo a hablar sobre los fundamentos de la medición. Vamos a pasar al primer punto. La medición es un proceso de reconocimiento que se reduce a la comparación mediante un experimento físico de una magnitud dada con un valor de esta magnitud elegido como unidad. Para realizar esto se usan varios instrumentos que hacen posible la observación de este fenómeno físico y su cuantificación en el proceso de medición. Esta muestra física se le conoce como señales y esta medida es en una brecha conocida como campo de medida. Básicamente es el límite superior o inferior de la variable del proceso que vas a medir, tanto en su intensidad como en su duración. Características estáticas y dinámicas de un instrumento. Vamos a empezar con las características estáticas. Estas están divididas en tres categorías que son el rango o campo de medida, la resolución y la legibilidad. Vamos a empezar definiendo el rango. Esta es el conjunto de valores correspondiente a la variable que es objeto de la medida y que está comprendida dentro del límite superior e inferior de la capacidad de medida del instrumento. Este se expresa mediante sus valores extremos. Luego tenemos la resolución. Cuando un instrumento muestra una determinada lectura de salida, existe un límite inferior dado por el mínimo en la entrada o medida que produce un cambio observable en la salida o lectura del instrumento. Por tanto, la resolución es la menor porción de señal que puede ser observada. Luego tenemos legibilidad. Es la cualidad del instrumento de medición para facilitar la lectura del propio instrumento. Esta característica se evalúa de manera cualitativa. En este caso, excelente, bueno, regular y mala. Características dinámicas. Estas están divididas en tres características que son la exactitud, la precisión y la sensibilidad. Vamos a empezar definiendo qué es exactitud. Esta es la aproximación con la cual la lectura de un instrumento se acerca al valor real de la variable medida. Luego tenemos la precisión. Esta es la medida de la reproducibilidad de las mediciones. Dado el valor fijo de la variable, la precisión es una medida del grado con el cual las mediciones sucesivas difieren una de otra. Luego tenemos la sensibilidad, que es la relación de la señal de salida o respuesta del instrumento respecto al tiempo de la entrada o variable medida. Parte del instrumento de medición. Desde el punto de vista de su funcionamiento, un instrumento de medida está constituido por dos sistemas. Número 1. El sistema tractor, constituido generalmente por un circuito eléctrico, en el cual la magnitud eléctrica medida se convierte en otra magnitud que actúa sobre el sistema indicador. Número 2. El sistema indicador, constituido por una parte fija y un índice o haz luminoso que determina sobre una escala graduada la magnitud eléctrica medida. Clasificación de los instrumentos de acuerdo a sus funciones, medición, calidad de la medida. Se pueden clasificar de la siguiente manera. Funciones. Para realizar mediciones eléctricas se utilizan diversos instrumentos de medida que puedan dividirse en cuatro grandes grupos. Número 1. Instrumentos indicadores. Analógicos, en los que la aguja señala sobre una escala apropiada la magnitud eléctrica a medir. Número 2. Instrumentos registradores, en lo que se nota gráficamente el curso en el tiempo de la magnitud eléctrica correspondiente. Instrumentos digitales, en lo que la magnitud eléctrica a medir se indica en una pantalla en forma de un número decimal. Instrumentos totalizadores, que indican la corriente suministrada durante cierto tiempo. También se les denomina instrumentos contadores. Medición. A continuación se expresan las principales magnitudes eléctricas, el nombre de los correspondientes instrumentos de medida y las unidades eléctricas que miden estos instrumentos. Tensión. Voltímetro, milivoltímetro, voltios, milivoltios. Corriente. Amperímetro, miliamperímetro, amperios, miliamperios. Resistencia. Ómetro, miliómetro, ohmios, miliohmios.
Resistencia de aislación, megómetro, megaohmios. Potencia activa, batímetro, vatios. Potencia reactiva, bármetro, voltiamperio reactivo. Energía activa, contador de energía activa, kilovatios hora. Frecuencia, frecuenciómetro, hercios. Factor de potencia, copímetro, tasa de distorsión armónica, THD. Analizador de señales, forma de onda, osciloscopio. Luego tenemos la calidad de la medida. Estos en la práctica se pueden clasificar de la siguiente forma. Una medida de precisión mediocre tiene un error relativo del 10% o más. Una medida de precisión normal tiene un error relativo de 5 a 10%. La medida de precisión media tiene un error relativo de 1 a 10%. Las medidas de alta precisión tienen un error relativo de 0,1 a 1%. Medidas de muy alta precisión tienen un error relativo inferior al 0,1%. Para finalizar, queda la siguiente conclusión a los fundamentos de la medición. El ingeniero, el técnico y el investigador deben estar familiarizados a fondo con los instrumentos, los métodos y la técnica de medición. Esto porque la ciencia está relacionada con el desarrollo de la técnica de medición. Las teorías pueden ser confirmadas solo con las mediciones y es inevitable que un ingeniero tenga que realizar mediciones utilizándolas como medio para obtener determinada información o para investigaciones científicas. Muchas gracias, espero que les haya gustado.